Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada y Fundación Crate presentan el programa Caminos de Esperanza. En el Maule, a esta hora, 11:07, quienes están sintonizando el programa Caminos de Esperanza. El día de hoy tenemos un tema muy relevante que ha estado en la contingencia actual, ha sido parte de los medios de comunicación y es por eso que hemos querido abordarlo nuevamente. Claro, porque hace unos meses atrás lo tocábamos un poquito, pero ahora queremos abordar un poco más allá y para que toda la comunidad conozca de qué se trata esto. Antes de mencionar el tema principal, les voy a presentar a las invitadas pertinentes que el día de hoy nos acompañan en esta fría mañana. Claro, porque, bueno, según indica mi teléfono hay 9 grados, pero yo creo que hay menos. Lilian Calquín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge, bien, gracias. Paula Araya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Paula, trabajadora social. Lilian Calquín, que ya había estado con nosotros, ¿Sí? psicóloga. Bueno, Paula nos mencionaba que ya había estado también en el programa, pero anteriormente. Hace bastante tiempo. Bueno, qué bueno que estén acá nuevamente. Esa es la idea, que sigan asistiendo. Yo siempre a todos les invito nuevamente para que sigan y quizás puedan ser futuras locutoras. El día de hoy queremos abordar la temática de la victimización secundaria. Esta es una temática que ha estado en boca de todos durante este último tiempo y además ha sido parte de una campaña la cual busca impedir que en el amplio proceso que se realiza en los tribunales y en las pericias se evite reiteradas entrevistas. Para eso vamos a hablar sobre esta relevante temática. Chicas, la primera pregunta para inducir un poco a la gente a este tema: ¿qué es la victimización secundaria? A ver, primeramente hay que hacer una diferenciación muy importante. La victimización secundaria no es lo mismo que la revictimización, ¿ya? La victimización secundaria tiene que ver propiamente con el proceso que se inicia una vez que se establece la denuncia de un hecho, ¿ya? En cambio, la revictimización es cuando la víctima sufre nuevamente el episodio vulneratorio. Ya, eso es súper importante porque se tiende a confundir mucho el concepto. Ya, la victimización secundaria tiene que ver, como mencionaba yo, con todo aquel proceso una vez que la víctima da a conocer la situación y posteriormente se inicia una escalada o todo un protocolo de acción en base a ese delito del cual ha sido víctima o esa vulneración. Ya la victimización secundaria tiene que ver también con diferentes ámbitos dentro del mismo proceso, tanto judicial, social, familiar y todas aquellas contingencias que se generan a raíz de la victimización. Ya es como de forma introductoria hacer esa diferenciación porque a veces las personas tienden a confundir la victimización secundaria con un nuevo delito, ya que no es lo mismo. ¿Cómo se manifiesta esta victimización secundaria en las instituciones y también en la víctima? Es que este tema de la victimización secundaria tiene que ver precisamente con algo más bien social. Es por ejemplo cuando a los niños, por ejemplo en este caso, se le pregunta constantemente acerca sobre el tema. Entonces el niño vuelve a vivir 1, 2, 3, 4 veces la misma situación, ¿ya? Y en este sentido tú me preguntabas cómo se manifiesta. Y en realidad se manifiesta de diferentes formas. El niño puede sentir bastante angustia, incluso vergüenza a hablar sobre el tema. En este caso también se pueden generar diversas afecciones psicológicas en el sentido de una posible depresión, posiblemente angustia, ansiedad y diferentes otras connotaciones que obviamente al niño le van a dañar social e individualmente. Dentro de este proceso que nosotros, se denomina victimización secundaria, ¿cómo es el actual contexto?
¿cuáles son los mecanismos que actualmente se aplican y que derivan a esto? Mira, primeramente cuando surge una vulneración, o digamos en términos simples, el niño en este caso, por dar un ejemplo, porque también hay que hacer una diferenciación o una acotación que tanto niños como adultos pueden sufrir la victimización secundaria, ¿ya? Por ejemplo, las mujeres maltratadas cuando hacen la denuncia activan todos los protocolos, ¿ya? En este caso, específicamente que tiene que ver con la campaña que tú habías mencionado, va enfocada a los niños y los adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Se activa una vez que se inicia la primera denuncia, ya, entiéndase, por dar un ejemplo, va a las policías respectivas, pone la denuncia, después se inicia todo un proceso judicial en base a esa denuncia. Y en este caso, la víctima, que puede ser niña o adolescente, tiene que iniciar un proceso de deambulación por las diferentes instituciones de la sociedad. Servicio médico legal, por ejemplo, ir a fiscalía, después que tiene que ser entrevistado por los psicólogos cuando corresponde una pericia. Entonces, cada una de estas instancias comienza a ser un espacio de invasión al bienestar del niño. Y ¿ya? también tenemos que considerar ahí que, por ejemplo, si se da en contexto académico, la profesora le pregunta, después se traslada a la directora, después de la directora se traslada, no sé, al jefe UTP. Entonces el niño, antes de efectuar la denuncia, ha relatado el hecho una cantidad de veces bastante significativa. Ya, lo que igual... Y aún no se ha formalizado aún la denuncia. Ya, o sea, digamos, cuando se conoce el hecho, lo da a conocer, y todas las personas o algunos adultos que no tienen la experticia en el tema comienzan a preguntar: ¿qué te pasó? ¿Qué te hizo? Todo esto. Y el niño tiene que relatar una infinidad de veces, y eso genera un impacto, o incluso puede ser mucho más dañino frente a la situación vivenciada. ¿Y cuáles son los entes pertinentes, y ahí quiero subrayar, pertinentes, que participan dentro de este proceso legal? Ya después de hacer la denuncia, y cuando ya empieza el proceso de formal, comillas. A ver, cuando existe un hecho que es constitutivo de delito, primeramente la fiscalía, ¿ya? De ahí posteriormente en la fiscalía, que a través del fiscal, que es la persona representativa, se realiza la declaración. De ahí ya el fiscal, cuando considera que es pertinente, solicita a las entidades de evaluación diagnóstica, que en este caso vendríamos siendo nosotros que trabajamos en el DAMQUEYUBUN, los expertos en el sentido de las pericias psicológicas. ¿Ya? Hay que hacer una diferenciación entre las declaraciones que el niño realiza y las pericias o los testimonios que da a conocer a los encargados de las pericias, ¿ya? Ahora, cuando hay también situaciones que tienen que ver con la integridad física, evidentemente se oficia al servicio médico legal para realizar las investigaciones o las pericias médicas que corresponden, ¿ya? Por lo tanto, todas las instituciones que tengan que ver con el protocolo pertinente están normadas por las órdenes que el fiscal realice. Ya no es que cualquiera o que a la mamá se le ocurrió llevarlo para allá, para acá, no, sino que como parte de un proceso de investigación se deben hacer las pericias correspondientes por orden del fiscal. Ya, o sea, parte de ahí. Y el niño evidentemente tiene que relatar a todos estos profesionales que trabajan en cada una de las instituciones la experiencia vivenciada. Y desde ahí parte en realidad la victimización secundaria. Jorge, que es revivir el hecho una y otra vez. En ese sentido es importante destacar que esto puede durar un tiempo bastante largo. El niño ingresa a la denuncia, lo pueden derivar a un programa donde lo atiende un psicólogo, pero de ahí puede pasar mucho tiempo hasta que se realice la pericia, lo que obviamente aumenta el tema de la victimización secundaria. Hablamos de un proceso amplio, ¿ya? Pero ¿por qué se produce esta reinterrogación?
¿existe algún tipo de desconfianza o querer reafirmar el hecho? Yo hace unos días atrás lo conversaba con una persona X y nos cuestionábamos porque se tiende a desconfiar de la palabra de un niño porque sabemos que es difícil que un menor de edad, sobre todo si es menor de 8 años, mienta sobre una situación así. A ver, yo me atrevería a decir que no tiene que ver básicamente con desconfianza, ya, sino que el protocolo que actualmente funciona en nuestro estatuto legal, por decirlo de alguna forma, o las instituciones que ejecutan acá todo el proceso investigativo, debe cada uno aportar desde su propia investigación. Ya en el sentido de Fiscalía tiene que hacer todas las diligencias pertinentes, las instituciones que realizan los diagnósticos también tienen que hacer todo no es investigación, sino que es recogida de antecedentes. Por otro lado está el Servicio Médico Legal que también, o sea, cada institución tiene que hacer lo que dentro de las normativas le corresponde hacer para contribuir a la investigación o al hecho que ha sido denunciado. Ya, ahora, no es que nosotros como profesionales, parte de cada institución, queramos exponer al niño a esto, sino que nuestros protocolos de acción nos obligan a hacerlo. Ya, o sea, entrevistar en el caso de los psicólogos, ellos están obligados a entrevistar al niño como parte del proceso pericial. Fiscalía, por otro lado, tiene la obligación de tomar declaraciones al niño, el Servicio Médico Legal, por otra parte. Entonces, cada uno tiene que hacer sus acciones competentes. Ahora, el tema de la victimización secundaria no es un tema voluntario por parte de los profesionales, sino que el sistema está de una u otra forma... hecho así. Hecho así. No quiero decir mal hecho, ya, pero está diseñado de esta forma que no contempla el evitar la victimización secundaria, ya, porque además que la victimización secundaria es un concepto relativamente nuevo dentro de todo el funcionamiento de las instituciones, ya. Básicamente es eso. Claro, es un tema nuevo, pero lo más probable es que se haya dado durante mucho tiempo, Siempre que recién se le está determinando. Entonces, antes de ir a una pausa musical, les quiero hacer una pregunta. No les quiero poner presión, pero ¿este es un proceso obsoleto? Debemos responder antes de la pausa. Pongámosle suspenso. Nos vamos a un tema musical y después nos entregan su respuesta con fundamentos. La vida me empezó a cambiar. La noche que te conocí, tenía poco que perder y la cosa sigue así. Yo con mi sostén a rayas y mi pelo a medio hacer. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando. Oh, oh, de quién me andaba quejando, no sé qué estaba pensando. Voy para el cielo y voy pateando. Oh, oh, me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé. Bailé y me enamoré. Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos. Empecemos por un par. Solamente te lo digo por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo. Es lo que está proponiendo. Oh, oh, nos vamos entusiasmando. Todo nos va recitando. Qué bien lo estamos pasando. Oh, oh, me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré, me enamoramos. Mira qué cosa bonita, qué boca
pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé. Bailé, me enamoré. Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Nunca creí que fuera así. ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé. Pa' mí o pa' más nadie. 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 En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada en Talca y Fundación Crate, estamos presentando el programa Caminos de Esperanza. Continuamos con el programa Caminos de Esperanza de Fundación Crate a través de Radio Chilena del Maule. Y nos quedó una pregunta pendiente, algo en el tintero. Paula, Lina, ustedes tienen la respuesta. Bueno, comentábamos nosotros que, a ver, no podemos arriesgarnos tampoco a enjuiciar un sistema que ya está implantado, o sea, viene bastantes años funcionando. Lo que sí consideramos que es pertinente, de acuerdo a nuestras propias experiencias profesionales, trabajando en las temáticas asociadas, es pertinente modificaciones. O sea, se necesitan modificaciones atingentes también al daño que están sufriendo los niños cuando tienen que relatar muchas veces. Estamos hablando, y en ese sentido probablemente los auditores que tengan hijos que hayan pasado por estas situaciones, estamos hablando de que el niño tiene que, en promedio, a veces entrevistarse o contar la historia completa 7 u 8 veces. Sí, Ya, a 7 u 8 personas diferentes, ya, como parte del proceso investigativo, recién investigativo. No estamos aún en proceso de juicio, no, sino que como parte del proceso de investigación para adjuntar antecedentes a la causa. Y lo más iatrogénico en ese sentido es que esto mismo de este proceso pericial se puede realizar justo cuando tú estás realizando la terapia reparatoria. Entonces, o sea, estás reparando por un lado, pero estás victimizando al niño por otro lado, po. Entonces, si seguimos dos líneas distintas, no vamos a conseguir, en definitiva, la sanidad del niño. O sea, no se puede buscar que él encuentre su estabilidad considerando que tiene que estar relatando por otro lado constantemente lo que vivenció. O sea, se avanzan 2 pasos y se retroceden 3. Puede ser, efectivamente. Podemos graficarlo así. Pero desde su punto de vista, ¿cuáles son las modificaciones que debería tener este sistema que ya está implantado? A ver, el tema básicamente, y dentro de la campaña que tú mencionabas, ya el No Me Pregunten Más, está enfocado en que la entrevista video grabada, ya que pueda servir justamente para que nosotros, o sea, los que somos actores externos, los profesionales, podamos obtener desde ahí muchos antecedentes con la finalidad de no volver a preguntarle al niño lo mismo, ¿ya? Lo que sí es que hay que hacer una acotación. Hay, por ejemplo, tribunales de familia que han implementado una sala especial justamente para realizar entrevistas videograbadas. Esa sala, recibe el nombre de sala Gesell, en donde está especialmente acondicionada para el niño en el sentido de no exponerlo tantas veces a las preguntas.
Lo que sí es importante es que, como todo proceso, como toda reforma, tiene que contemplar varias modificaciones, tanto legales como también estructurales, que lamentablemente hoy en día no todas las instituciones cuentan con los recursos para hacer las modificaciones pertinentes y por ende la implementación. Ya por eso mencionábamos nosotros, se necesitan modificaciones urgentes en el sentido del funcionamiento también, de la aplicación de de todo este sistema. Lo que plantea esta reforma es que el niño pueda declarar inmediatamente o dentro de un lapso súper corto después de haber denunciado la situación. ¿Ya? Y con respecto a eso, por ejemplo, que el niño no sea presionado, que pueda hablar de forma súper libre y de que si de existir otra posible entrevista sea el mismo entrevistador el que le realice. Eso es muy importante. La primera entrevista o la entrevista única videograbada debiese ser realizada por un profesional experto, Claro. ya que tenga manejo tanto de la temática, pero también de la forma de relacionarse con el niño. Ya no que tenga que preguntarle un funcionario, por ejemplo, de la policía, después tenga que preguntarle otro funcionario del servicio médico, que no siempre es el mismo doctor. Entonces, lo que busca esto es que sea una sola persona que aborde la temática con el niño, la niña o la adolescente, pero que además tenga los conocimientos tanto teóricos obviamente, pero también prácticos para poder abordar el tema, ya, porque también eso requiere un manejo tanto de la situación, pero también en términos de herramientas personales para abordar los temas que se están trabajando. Ya, entendamos que el abuso sexual no es una experiencia sana, es traumatizante, por lo tanto tiene que ser abordada por alguien que tenga conocimiento en abordaje de ese tipo de temáticas. Perfecto, 11:29 y vamos a ir a una pausa comercial para seguir abordando en detalle esta importante temática que actualmente ya está en la contingencia. Me voy a olvidarte, campo adentro, niño. Yo prefiero estarme en un paisaje nuevo. Yo prefiero tonos, sol de invierno,
En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada en Talca y Fundación Crate, estamos presentando el programa Caminos de Esperanza. Continuamos en el programa Caminos de Esperanza de Fundación Crate a través de Radio Chilena del Maule. Nos escuchas por la señal del 90.9 FM, por el 1090 AM y en la comuna de Molina a través del 92.1. Estamos junto a Línea Calquim, psicóloga, y Paula Araya, trabajadora social, hablando sobre la victimización secundaria, este importante tema que ya ha estado en boca de todos, que ha tenido caídas en los medios de comunicación y que refleja una campaña que la Fundación Amparo y Justicia ha estado implementando desde hace bastante tiempo y que ahora vuelve a proliferar sobre esta relevante temática. Chicas, ya hablamos sobre el significado de la victimización secundaria, sobre la manifestación de esta, de cómo se llega a esto, pero ahora vamos al punto de vista del niño. ¿Cómo afecta este proceso, esta victimización, en la resiliencia que buscan los profesionales que trabajan con ellos y también que anhela el niño? Es que, claro, como te decíamos delante, o sea, si estás cursando un proceso reparatorio y el niño está obteniendo toda la estrategia, está teniendo muchos más factores personales que lo pueden ayudar a resignificar esta situación, obviamente que cuando se vuelve a revictimizar, se vuelve a como a haber un temblor en su vida, pues. Y en este sentido, obviamente, que a él le va a surgir mayor ansiedad, un cuadro ansioso significativo, le va a generar angustia, quizá hay un retroceso y, como tú mismo lo dijiste, puede quizás retroceder 2 pasos. Ya en ese sentido es fundamental este tema que plantea esta fundación, porque una entrevista única evitaría eso, evitaría los retrocesos. Ustedes como profesionales en el DAM, en estos centros de diagnóstico, ¿cuál es el proceso que ustedes ejercen durante todo este ciclo, podríamos decir? ¿Cuál es la labor que ustedes ejercen ahí? A ver. ¿Y cómo se ejercen? Ya. Primeramente nosotros funcionamos por una solicitud desde la Fiscalía. En el caso de los delitos, estamos hablando de cuando hay una victimización que tiene la connotación de delito, ¿ya? Una vez que nosotros recibimos la indicación desde la Fiscalía para realizar las pericias forenses, en este caso que tiene que ver básicamente con la evaluación del testimonio y también del daño al niño producto de esta vulneración, se comienza un proceso que es bastante acotado, por decirlo de alguna forma, con la finalidad de no exponer a tantas entrevistas tampoco al niño, ¿ya? Las entrevistas se tienen que realizar, en este caso, por parte de la psicóloga, porque es la única forma de recabar antecedentes, no tan solo recibiendo el testimonio de lo que vivenció, sino que también con otros aspectos que permiten visualizar el daño asociado a esta experiencia. Ahora, también es importante mencionar que no solamente se entrevista al niño, sino que también al adulto responsable, y ahí es donde, en este caso, el trabajador social o la trabajadora social, porque en el DAM también hay trabajadores, entonces o si no después me matan. Una mención especial ahí. Claro. Después por favor. Entonces, también, decía yo, también es importante recoger antecedentes con del sistema familiar en el cual el niño se inserta, ¿ya? Entiéndase que las vulneraciones ocurren en un contexto, un espacio de tiempo determinado, y hay que saber o conocer todo el entorno que existía en ese momento, ¿ya? Y eso, obviamente, nosotros no se lo preguntamos directamente al niño, sino que en este caso con el adulto responsable, ¿ya? Porque también, aparte del daño individual, hay un daño que es familiar, un daño al entorno producto de estas vulneraciones. Y ahí es donde también, disculpa que me extienda un poquito, Jorge, pero es importante hacer, saber o entender también la lógica a veces de algunos adultos responsables que están agotados del proceso,
ya justamente para evitar la continuidad de la victimización secundaria de sus hijos, ya, y ahí es donde nos encontramos lamentablemente con papás, con mamá o el adulto que esté a cargo del niño, abandonan el proceso de investigación, no llevan a los niños a entrevistas, no los quieren llevar más, justamente, y asociado con lo que decía Lili hace un momento, cuando los niños están asistiendo a una terapia reparatoria y después tienen que volver a dar testimonio, nuevamente revivir la experiencia negativa, eso es un retroceso al proceso de terapia, ¿ya? Y ahí es donde la familia o la mamá o el papá ven que el niño nuevamente está teniendo consecuencias negativas producto de la vivencia y desertan del proceso, ¿ya? O sea, no continúan con la investigación, no continúan con los protocolos, por decirlo de alguna forma, y nos encontramos con las causas que no llegan a juicio. Como un mecanismo de defensa obviamente para resguardar el equilibrio de la familia. Justamente. Actualmente este proyecto de ley, como muchos otros, se encuentra dormido en el Congreso. Sí. Ya se aprobó la idea de legislar, la Comisión de Constitución también aprobó esto, pero todavía está ahí. Actualmente son los médicos, los fiscales, peritos y los jueces quienes realizan la entrevista. El proyecto busca que sean profesionales capacitados mediante una entrevista grabada, como lo mencionaba, entrevistas filmadas. Y además que los niños menores de 14 años no ingresen a los juicios orales. Claro, a la sala. Claro, y que los mayores, si pueden hacerlo o si ellos lo estiman conveniente, pueden ingresar a este juicio. ¿Consideran ustedes que esto solucionaría la victimización secundaria? Contribuiría a minimizar el daño de la victimización secundaria. Sí. Porque si tú nos preguntas o me preguntas a mí, yo no soy muy partidaria de que los niños asistan ya al tribunal o vayan al espacio físico del tribunal. Ya eso de por sí ya es dañino, ya es impactante, ya es chocante. Pero atendiendo que el niño es la víctima, en este caso independiente de la edad, pero el niño o el adolescente es la víctima, necesitan ellos, o el tribunal básicamente, el juzgado o los magistrados, necesitan obtener antecedentes directamente de ellos. La declaración como víctima, independiente de la edad que tenga el chico. Y eso de por sí es dañino, es traumatizante, es chocante también. Es impactante para él porque entiéndase que cuando los niños o niñas o adolescentes van a declarar a un juicio, estamos hablando en promedio de casi 1 año o 2 años después de que le ocurrió el hecho. Ya, o sea, hay que volver a recordar todo lo que te pasó hace 2 años atrás, que tú, dentro de todo tu autodefensa, quieres olvidar, ¿ya? Y me vienen a preguntar ahora, recién que terminamos todo el proceso, de qué fue lo que me pasó. ¿Ya? Entonces, eso es una victimización secundaria. Eso contribuye al daño y el sistema penal funciona de esa forma. ¿Ya? Hace un momento atrás, Lilian nos comentaba que una de las labores eran estrategias de resiliencia. ¿Cuáles son estas estrategias que se realizan con los menores vulnerados? Es que mira, eso lo tiene que ver básicamente el programa de reparación y la terapia que curse en ese proceso. Lógicamente que ahí uno como terapeuta utiliza diferentes estrategias y diferentes formas de tratar esto, pero obviamente dependiendo del niño. Y como la resiliencia es algo innato de cada persona, eso depende mucho del sujeto de atención. ¿Ya? Eso es variable. Es súper variable. ¿Y en qué varía esto? En tus características personales, en si tú, por ejemplo, mira, aparte de cómo tu familia te está apoyando, Los porque recursos familiares también influye. Sí, Sí. sumamente importante el apoyo que también el niño o la niña recibe dentro de todo este proceso. Porque si tu familia no te cree, obviamente tú quizás desistas de seguir en este proceso, desistas con seguir la denuncia. Entonces todo eso genera, obviamente, que perdure el daño o que se reprima el daño. Es lo que técnicamente llamamos nosotros la retractación. Ya, o sea, el hecho efectivamente pudo haber ocurrido,
pero es tanta la presión o el daño asociado a la develación que el niño como mecanismo decide o señala que eso no ocurrió, que fue todo mentira, habiendo pruebas de que efectivamente sucedió. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa también. ¿Ya? Y también en algunos casos malamente es utilizado por los adultos a fin de conseguir que se desdiga de las acusaciones. Ya entendamos que muchas situaciones de connotación sexual ocurren a nivel intrafamiliar. Ya, y lamentablemente aún hay muchas situaciones en las que no se le cree al niño, no se le da credibilidad a lo que está señalando, pero sí al adulto que es el agresor. Claro, el propio niño en ocasiones dice en su propia conciencia: ¿por qué quien debía protegerme me está haciendo daño? Entonces se produce este tema de confusiones y en ocasiones en realidad él percibe que quizás no es un daño. Entonces él lo siente como que fuera algo normal, algo natural. Normaliza. Lo normaliza, claro. Sí, efectivamente. Nosotros en el DAM hemos tenido bastantes casos en que han ocurrido, o el niño ha sido revictimizado. Ya, yo partí haciendo la diferencia. Sí. Ha sido agredido varias veces, sí, tanto por él mismo como por otras personas cercanas, en algunos casos, y en donde no se le da credibilidad. Por lo tanto, él genera sus propias herramientas de autorregulación, autodefensa. No obstante, se vuelven a repetir ciertas situaciones, a sabiendas en algunos casos del adulto responsable, lamentablemente. Pero cuando pasa esto, cuando se normaliza este abuso y se revictimiza, ¿pasa porque las anteriores generaciones también han sufrido lo mismo y ellos también lo han normalizado? Mira, no es que necesariamente se normalice por la transgeneracionalidad, ¿ya? No todos los casos tienen antecedentes de repetición de situaciones, ¿ya? Pero si hay algunas situaciones, o por lo menos nosotros hemos evidenciado durante los procesos que hemos realizado, en que hay un número importante de vivencias similares a nivel intrafamiliar, ya tanto del adulto responsable como de otros integrantes dentro del mismo sistema. La normalización no tiene que ver solamente con el tema de porque ya le pasó a mi mamá o le pasó a mi hermano, a mí también me va a pasar, no, sino que cuando no hay mecanismo de protección hacia el niño, a sabiendas de su adulto significativo, que eso está sucediendo y no se activan los mecanismos de protección, y pasa a ser reiterativo el hecho delictual o constitutivo de delito, se puede hablar de una normalización, ¿ya? O invisibilización en algunos casos. O sea, esto está ocurriendo, pero voy a hacer como que no ocurre, o no está pasando, y comienzo a negar la situación y por ende permito que siga ocurriendo. Ya lo hemos visto, hemos tenido nosotros lamentablemente la experiencia de evaluar situaciones en las que el adulto a cargo invisibiliza la problemática, ¿ya? Y el niño ha sabido ser resiliente dentro de toda esta situación porque existe un desamparo, ¿ya? Y crea sus propios mecanismos de defensa, pero existe, está presente aún. Si englobamos todo lo que hemos conversado y lo que ya hemos abarcado de los medios, existen dos caminos que actualmente se llevan, que es el proceso judicial y el proceso de reparación, que en teoría, y digo en teoría y lo recalco y lo subrayo, porque estos deberían estar juntos, ir de la mano para que la gente que está dentro, las víctimas, no evadan este sistema y al final terminan dejándolo de lado. Esa es una de las tareas pendientes que debe tener el sistema, en juntar estos ambos procesos. Sería en cierta forma un atenuante, ¿ya? O sea, podría contribuir, pero entiéndase que muchas veces el proceso judicial no va de la mano de procesos reparatorios ni terapéuticos y hay un desamparo todavía, tanto del niño como del sistema familiar que se activa,
Ya estamos hablando de familias que son activadas y son protectoras, actúan ante la contingencia. Lamentablemente en esos casos no hay reparación inmediata, no hay aún procesos terapéuticos que permitan resignificar el hecho vivenciado. Ya entiéndase que no estamos hablando de un niño que se le rompió un bracito y le ponemos yeso y se repara. Ya estamos hablando de un daño que es profundo, que es traumatizante, que no siempre se inicia inmediatamente al hecho denunciado. Ya, entonces, por eso de repente hablar de que vaya de la mano no siempre, lamentablemente no siempre sucede así. Ya, lo que sí es importante es que una vez que se denuncie cierta situación y hayan indicadores que efectivamente, porque también existen las denuncias que no son tales. Ya, entonces sí, ahí exponer a un niño a un proceso reparatorio ante un hecho que no siempre ocurrió, o sea, hemos tenido situaciones en que no ha ocurrido y ha sido por influenciación negativa de un adulto, ya, o sea, la invención. Pero igual hay que activar todos los protocolos porque es un niño el que está digamos, como víctima, ya. Y en esos casos, mientras no tengas también, lamentablemente, ciertos indicadores, no puedes incluir irresponsablemente a un niño en proceso terapéutico, ya, porque eso también puede jugar en contra y el sistema no daría abasto tampoco. Ya hoy en día también tenemos alta demanda en muchos aspectos, entonces no siempre están los recursos, tanto profesionales, materiales, físicos, para atender todo. No basta por uno, basta porque el sistema está diseñado así, lamentablemente. ¿Ya? Pero somos llamados a contribuir al bienestar y trabajar con lo que tenemos a mano. Ya son las 11:55 y se nos acaba el tiempo. ¿Nos queda algo pendiente? ¿Quieren algunas palabras para la gente que nos está escuchando? Yo creo que es importante ser conscientes. Cuando no tenemos la experticia, no involucrarnos en eso. Sí. Ya, porque generamos un daño. O sea, entiéndase, generalmente o a veces, lamentablemente en el colegio, todos los profesores quieren saber, todos le preguntan. Y a veces, claro, no es con mala intención. O sea, se entiende que puede ser porque ellos los quieren proteger, pero a veces hay que dar como un paso al costado, dejar que los entes pertinentes actúen. Igual la familia. Sí, familias la también, familia. O sea, el tío quiere saber, la tía le pregunta a la abuelita, y en realidad eso también desde ahí partimos inmediatamente con la revictimización porque hay que contarle a todos. Ya, y se genera también otro tema que es la estigmatización del niño. ¿Ya? Sí. O sea, todos quieren saber, pero en realidad es el pobrecito. No tenemos que tampoco generar estas conductas tan paternalistas, porque si el niño es víctima, tienen que ser los profesionales atingentes los que aborden la problemática. No todos estamos capacitados desde el punto de vista familiar o personal para abordar esa problemática. Ya, o sea, podemos, coloquialmente hablando, meter más la pata, ya, y generar un daño mayor. Así que, ojo con eso. Sí. Bueno, agradecemos que hayan visitado este programa. Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Lilian. Y espero nuevamente que sigan acá, porque ya habló de la estigmatización, que también es un tema relevante que podemos abordar a futuro. Muchas gracias por haber asistido. Gracias a ti. Nos vemos. Agradecemos a todos los auditores. Yo, por mi parte, les quiero pedir disculpas porque estoy un poco resfriado, entonces me cuesta pronunciar ciertas palabras, ando medio gangoso. Pero espero que la hayan disfrutado y que haya salido bien y que sirva para todos ustedes, para su autoridad y para su experiencia. Agradecemos que hayan sintonizado el 90.9 Radio Chilena del Maule. Este es el programa Caminos de Esperanza de Fundación Crate. Muchas gracias. Adiós. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada, y Fundación Crate, hemos presentado Caminos de Esperanza.